vez somos todos, porque tal vez somos todos. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Solo Cristo salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Cristo Jesús para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Háblanos en esta mañana a nuestros corazones, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Solo Cristo salva, pero apúrate, date prisa, ya no te quedes ahí sentadito. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado, solo Cristo salva, pero no queremos acercarnos a Dios. Queremos mantenernos alejados de Dios, retirados de la salvación. Amados, Dios ofrece el perdón a un mundo que está condenado. No que va a ser condenado, ya está condenado. No hay otra cuestión. Este mundo ya tiene sus días contados. Los científicos andan viendo ahí y hasta le han puesto un nombre bien raro a la nueva galaxia que va a salir por la colisión de Andrómeda y la Vía Láctea. Ya sabía usted que estas galaxias van a colisionar, ¿verdad? Los científicos ya hicieron los cálculos y dicen que dentro de 4.000 millones de años la Vía Láctea va a colisionar con la nebulosa de Andrómeda, con la galaxia de Andrómeda, una galaxia espiral. Entonces el mundo ya está condenado. Cuando eso suceda, ya el Sol se va a haber convertido en una enana roja. ¿Qué significa eso? Que la Tierra va a ser parecido a Marte. Seco. El agua ya va a estar consumida, no va a haber nada. Pero el apóstol Pedro lo dice anteriormente, ¿verdad? Que los elementos ardiendo serán deshechos y todas las obras, y no habrá memoria de ello. Y el apóstol Juan lo habla en Apocalipsis, donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasaron, porque no se halló lugar para ellos. Entonces, este mundo ya está condenado. Cuando solo merecíamos el castigo por nuestras maldades e iniquidades, solo eso merecíamos. Dios, en su inmenso amor y misericordia, por su gracia, proveyó la salvación y el perdón. Y esa gracia fue plasmada en la cruz del Calvario, cuando Cristo se ofreció por cada uno de nosotros. Por eso le digo, solo Cristo salva. Aquí no hay tal de que la Virgencita del Cobre le va a salvar a usted, o la medallita milagrosa, o andar ahí con el escapulario para que lo salve. Antes yo me recuerdo que a mí hasta un escapulario me ponían un escapulario café, había un escapulario negro, había hasta un escapulario verde, hasta eso me ponía. Y yo decía, bueno, ¿y este volado qué es, verdad? Me los ponía. Y tremendo volado, como que era blin blin, que andaba así puesto yo aquí, como que eran de esos chicas fresitas, así el gran volador. ¿Por qué? Porque queríamos encontrar la salvación, queríamos encontrarnos seguros. Y ahí andaba usted en la cartera, le pedían la vialidad, y también tengo la magnífica. Y sacaba la magnífica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queríamos la seguridad. La seguridad, la salvación y el perdón solamente lo encontramos en Jesucristo, porque solo Jesucristo salva. No hay otro, hermano. No hay otro. Solamente Cristo salva. ¿Pero qué debo de hacer? No debo de ponerle más tardanza a las cosas. Pero muchas veces, para mañana. Mañana quizás sea demasiado tarde para usted.
Mañana puede ser que sea demasiado tarde. Así como vivimos en este mundo tan difícil que estamos, en este país, el más violento del mundo. Es bien fácil que usted vaya pasando y de repente, pum, 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 y le cayó uno. Si pasando iba. Si no se metía en problemas. Pero pasando iba. Si que a usted no le querían dar, le querían dar al otro, pero como usted iba ahí pasando, usted se lo llevó. Ya no hay tiempo, hermano, que perder. Ya no hay tiempo. Cristo salva. Pero no tardemos en buscarle. No tardemos en creerle. No, hombre, si yo puedo vivir así, tranquilo. No, amado. El mejor regalo que Dios nos ha dado, lo encontramos aquí en Juan 3:16. ¿Qué dice el Señor en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué precioso es, ¿verdad? Ese es el regalo que Dios nos da. A mí me gusta un texto que es Juan capítulo 1, verso 16. El que dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. No, hombre, si cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es que no importa el color ni el tamaño de su pecado. Cristo le ama y le perdona si usted se acerca con fe y arrepentimiento. O con arrepentimiento y fe, como usted quiera. Cristo le ama. Por eso se entregó por usted en la cruz del Calvario, para darle salvación y vida eterna. El Padre no hallaba a quien enviar y dijo el Hijo, envíame a mí. Yo iré y rescataré. Dios nos ama, Dios nos ha dado ese gran regalo. Y cuando hablo de Dios me refiero a Yahweh, el Padre eterno, el creador de todo el universo. Se despojó de su Hijo, dio todo a su único Hijo. El regalo de Dios es un don inmerecido. Usted no lo merecía. ¿O se ha puesto usted a pensar que, no, pues es que yo merecí ese regalo? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? No, hermano, no lo merecíamos. Ninguno de nosotros lo merecíamos, pero fue por su misericordia. La vida plena que Dios ofrece para un mundo pecador. Para un mundo pecador que cree y se arrepiente. Porque esto es lo interesante. Sí, el perdón está dispuesto, pero debe de haber algo que se llama arrepentimiento. Y debe de haber algo que se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Usted no puede agradar a Dios diciendo que cree en Dios y comportándose como un pecador. No puede. Pero por la gracia de Dios que fue manifiesta en Cristo Jesús, que nos ha dado a nosotros el perdón y la vida eterna. Eso es lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y como algunos quisieran decir, en Yeshua. En Él, en Jesús, el Mesías. El único que puede dar salvación y vida eterna. No hay otro, solamente en Él. Entonces venimos a una cuestión bien interesante. Dios está entregándonos su regalo inmerecido. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? La responsabilidad del hombre es creer. Vaya conmigo, por favor, allá a Juan capítulo 3, verso 18. Mire lo que dice. Juan 3:18. ¿Lo tiene? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Entonces Dios nos da una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Elegir, creer, creerle a Dios. Esa es la responsabilidad. Aceptar el regalo que Dios de manera gratuita da al hombre. No si no le pone ningún precio, o Dios le ha puesto un precio a la salvación. No. El único precio que Dios puso fue su Hijo Jesucristo. ¿Y qué debo de hacer cuando yo tengo ese regalo de Dios?
debo de agradecer a Dios y debo de cuidar mi testimonio. Porque muchos decían, no, si yo puedo vivir como yo quiera, pastor. Déjeme decirle, no es así. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, verso 12. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Vaya conmigo, por favor, búsquelo. Filipenses 2, 12. Amén, lo tenemos. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se da cuenta? No, si es que usted debe de ocupar en su salvación, hombre. No debe de descuidarla. Manténgala chaineada, siempre brillante, siempre limpia. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Que nos mantengamos ocupados en nuestra salvación. No en la salvación del vecino, en la suya, hermano. Pero ya andamos preocupándonos por la salvación del otro. Preocúpese por la suya. Si la salvación es individual, y usted va a dar cuentas a Dios, yo voy a dar cuentas a Dios, yo tengo que preocuparme por mi salvación, tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor delante de Dios. No que la salvación se pierda, porque no se pierde, pero debo de guardarla, debo de cuidarla, debo de protegerla, debo de tener un buen testimonio. No, pastor, ¿cómo no? Porque dice la palabra de Dios que aquel que milite en los caminos de Dios no se enrede en las cosas del mundo. Pero muchos andamos más enredados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Estamos ocupados más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Tito, capítulo 3, verso 8. Dice así: palabra fiel es esta. Tito 3, 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Ah? ¿Se da cuenta? No. Es que estamos hablando de su salvación, hermano. Estamos hablando del don inmerecido que Cristo nos dio. Estamos hablando de la gracia de Dios demostrada en Jesús allá en el Monte Calvario. De eso estamos hablando. No, es que no es un regalo cualquiera. Es la salvación, el perdón que Dios le ha dado a usted. De eso estoy hablando. Entonces, Dios quiere que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tú decides. Solamente tú decides. Pero ¿qué pasa si decido no creer? ¿Qué pasa si decido? Y decía aquel soldado romano en la resurrección de Jesús: lo que más miedo me da es que me equivoque, porque estoy jugando con mi eternidad, que tome la decisión equivocada. Y estaba platicando con Jesús en un cielo bien estrellado, porque ahí se le aparece y le dice: solo cree. ¿Y usted ya tomó su decisión? No, si es que usted puede decir: es que yo tengo el control sobre mi elección y sobre mi decisión. Correcto. Usted tiene todo el control sobre su elección. Usted decide, va allá al mercado, va a una tienda de ropa y usted decide qué es lo que va a comprar. Usted lo decide correctamente. Pero ninguno de nosotros tiene el control sobre las consecuencias de nuestra mala decisión. Ninguno. Ninguno tiene el control. Y se lo voy a demostrar. Vaya conmigo, por favor.
a Mateo, capítulo 25, verso 46. No vaya a perder, por favor, Juan. Vaya conmigo ya al Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Las dos cosas son eternas, hermano. El castigo eterno y la vida eterna. ¿Cuál es su elección? Cristo salva, pero créele. Cristo salva, pero créele. Y Dios lo que quiere con nosotros es que nosotros le creamos a Él. Mira lo que dice Juan 3:18. Volvamos, por favor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creyó en el regalo de Dios, hombre. No creyó en eso. No, pastor, si es que no dicen por ahí pues que salvo siempre salvo, pues. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2, verso 8. Nuevo Testamento, Efesios 2, 8. Lo tiene. Efesios capítulo 2, verso 8. Lo leemos hasta el verso 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se compagina con Tito. Entonces, Dios eso es lo que quiere. Dios quiere que usted ande en buenas obras. Y Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amado, la salvación no se logra por hacer buenas obras. No. El Señor lo dice muy claro en su palabra, en Isaías 64:6, dice, mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Si usted quiere alcanzar la salvación por medio de sus obras, quiero decirle, nein, usted está equivocado. La salvación no es por obras. La salvación es un don inmerecido que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Le voy a explicar el trapo de inmundicia. A la entrada de la ciudad de Jerusalén había un paño y ahí entraba la gente y se limpiaba los pies. Y entraba. Llegaba otro, venía de afuera y agarraba el trapo y se limpiaba. ¿Cómo estaba ese trapo? Sucio, mugroso, lleno de un montón de cosas. Por eso dice, tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Y aquellos que andan pavoneándose, es que yo, pastor, yo viera que yo todo lo que hago buenas obras, voy a pan y chocolate, hago todo esto, y yo, pastor, sí son buenas obras religiosas, son buenas obras religiosas, pero esas no salvan. No salvan, porque son como trapos de inmundicia. Lo único que salva es el regalo que Jesús nos ha dado. ¿Puedo salvarme por hacer buenas obras? Vaya conmigo al Antiguo Testamento. Esto sí quiero que lo lea. Vaya conmigo, por favor, a Job, capítulo 15, verso 15. Vaya conmigo allá, al Antiguo Testamento, a la mitad de la Biblia, Job 15, 15. Mire lo que dice. Job 15, 15. Vaya conmigo, por favor. Job 15, 15. Esta parte me gusta, fíjese. Porque aquí el Señor nos deja a todos chatos, así prácticamente chatos. Mira lo que dice. Job 15, 15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Me llega este texto, porque aquí a todos los religiosos nos deja pero bien amoladitos. No, es que esto ahí sí me encanta, porque cuando usted se cree ahí bien bonito, sacando como que es gallito en el tejado, rapidito lo baja el Señor, pero no rapidito. Sus mejores obras no lo salvan, hombre.
Porque dice el apóstol Pablo en Gálatas, si por mis obras me justifica, si por mis obras de la ley me salvara, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. No, si no es porque usted guarde la ley, no es porque usted se comporte bien que va a alcanzar la salvación. La salvación la consigue por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La salvación la consigue porque usted decide elegir creerle a Jesús, creerle a Dios en ese regalo que Dios nos ha dado, en ese don inmerecido, la salvación por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario, que clavó todo el acto y los decretos que estaban en contra suya y los exhibió públicamente, dándonos a nosotros salvación, libertad de los pecados. Cristo, en ese Cristo precioso. Algunos no quieren venir porque sus obras son malas, hermano. No quieren venir porque sienten sabroso la carne de cuche, ¿verdad? Sí, pero las consecuencias las va a tener. Y no quieren venir porque sus obras son malas, porque amaron más las tinieblas que la luz. Amados, hay un proverbio que me encanta, y ese proverbio habla bien claramente, donde dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Lo van a prender. No lo van a dejar avanzar, lo van a aprender. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. Retenido será. No, si es que no cree usted cree que nos vamos a burlar de Dios. El Señor dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos burlar. Dios no puede ser burlado. El hombre morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura, porque no quiso creerle al regalo precioso que Cristo nos dio, que el Padre nos dio, que el Espíritu Santo tocó en el corazón suyo, y muchos hicieron duros sus corazones y no quisieron recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Hago buenas obras porque soy salvo, no para alcanzar la salvación. Si usted está haciendo obras para alcanzar la salvación, está equivocado. Usted tiene que hacer obras buenas, dignas, porque usted ya es una persona salva. Eso lo leímos en los versos anteriores. Que Dios quiere que todos los hombres nos ocupemos en buenas obras, que nos ocupemos en nuestra salvación. Porque aparte de todo eso, tengo una nueva vida en Cristo. Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene una nueva vida en Cristo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Ya no es la misma persona vieja de antes, hombre. Ya no es el mismo cochino de antes. Ya su mente ha sido transformada y está llegando hasta la medida y la estatura de Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere. Y todas las cosas van a ser hechas nuevas, todas. Entonces, cuando yo soy una nueva criatura, soy un regenerado. Oiga, regenerado. No me voy a decir degenerado, porque algunos lo confunden. Lo confunden. Hay una manera de confundirse en ser regenerado y ser un degenerado. Porque algunos en su vida religiosa piensan que son regenerados, pero todavía están degenerados. Porque andan viviendo su vida solamente en religiosidad, una vida farisea, pero no hay una relación con Jesús. Y esa es la diferencia. Que Dios nos llama a nosotros a ser nuevas criaturas, ser regenerados. Vaya conmigo por favor a Tito capítulo 3:5. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Qué es usted? ¿Un regenerado o un degenerado? Ahí se tiene que poner. Porque, no, pastor, es que yo puedo vivir salvo, siempre salvo, y yo vivo como quiero. No, brother, no es así. El que es salvo ya no va a hacer las mismas obras que hacía antes, ya no va a hacer las mismas picardías, hombre. Ya no va a seguir en su vida vieja, ya no va a seguir trasnochando, ya no va a seguir chupando, ya no va a seguir emborrachándose, ya no va a seguir drogándose, ya no va a seguir viendo pornografía, ya no va a seguir viviendo en adulterio, ya no, porque es una nueva criatura, ha sido regenerado. Sí, como algunos dije ahí yo tengo un sobrino que me dice, ay papá, es que yo soy algo picarito, terrible, ¿sí? Y algunos todavía siguen así, algo picaritos. No quieren cambiar. El Señor nos salvó no por obras de justicia que usted haya hecho. No, es que no hay nada que usted haya hecho, sino que nos ha salvado por su misericordia. Y en esa misericordia nos lavó por medio de la regeneración. ¿Qué es esa regeneración? Es un nuevo comienzo en su vida. Es una nueva transformación de su vida. Usted ya no va a ser igual que antes. Hay una renovación, hay una regeneración, una paleogénesis en su vida. Eso es lo que hay. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Que todos los hombres se arrepientan, dice el Señor en su palabra. Que todos los hombres se arrepientan y crean. Y dice en el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Qué derramó? El Espíritu Santo. Cuando usted ya tiene el Espíritu Santo, usted ya no quiere seguir haciendo las mismas cosas de antes. Pero si usted está pecando y el pecado no le hace roncha, no le estorba, no le molesta, revise su salvación. Porque si usted agarra la botella, blu, 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 agarra la piedra de crack y no le produjo ni el más mínimo temor, revise su salvación, revísela. No vaya a ser que solamente haya caído en una religiosidad y usted está siendo engañado. Revise su salvación, revísela, porque los dos lugares son eternos, el castigo eterno y la vida eterna. Los dos lugares son eternos. Entonces debemos de revisar, hacer un recuento de lo que hay en nosotros, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que decidieron creer a Jesús, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo precioso, que en este nuevo pacto que nosotros tenemos por medio del Señor en el Nuevo Testamento, ya no hay circuncisión, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino el corazón que es dado por la fe. Ya no hay ley. Estamos siendo llevados por la justificación de esa gracia, por su gracia, para ser herederos conforme a la esperanza que Dios nos dio, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esa es la esperanza que el Señor nos da. Entonces solo Cristo salva, sí, solamente Él salva, pero debemos no tardar, no tarde. Mire lo que dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que ya no tenía caso, hermano. Ya no había manera de salvarlo. Cristo vino a darnos a nosotros salvación y vida eterna. Solamente en Él nosotros podemos encontrarlo. Y el Señor Jesús es categórico cuando dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo salva. No, es que aquí no hay el niño de Atoche, no, hermano. Solo Cristo salva.
Mi papá tenía una costumbre, cuando le estaba yendo mal, que tenía un problema de salud, decía, ay, San Antonito, ayúdame, San Antonito. Era muy devoto de San Antonio. Era muy devoto de eso, de San Antonio. Mi papá era muy dado al noviazgo, era muy novio. Y ese es el santo de los novios, el San Antonio. Ahí las mujeres lo ponen patas arriba cuando no logran conseguir el novio que quieren, lo castigan. Y cuando mi papá estaba con un gran dolor, enfermo, ay, San Antonito, ¿qué he hecho? Pues ya, si sabía lo que había hecho, pues, ¿verdad? No, hermano, no tenemos salvación por medio de un santo, solamente Jesús. Solamente Él nos da a nosotros salvación y vida eterna. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, allá en el Nuevo Testamento, al final, antes de Hebreos, ahí lo va a encontrar. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Amén. Si no lo tiene, se lo voy a leer. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. Jesús, se lo digo con todo respeto, no tiene secretaria, hermano. Pero ya andamos nosotros a Jesús por María. No es así. No me confunda, por favor. Nosotros llegamos directamente a Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Él, como un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cuestiones de su vida, fue tentado, pero sin pecado. Él conoce lo que nosotros sentimos, Él conoce lo que nosotros deseamos, Él conoce la ansiedad que puede haber en nosotros, porque Él padeció ansiedad. Cuando estaba allá en el Getsemaní, le dijo, Señor, si es posible, pues, haz que no beba esta copa. Pero dijo, mas hágase tu voluntad. Porque viendo el gozo que estaba enfrente de Él, tomó la copa. El gozo. ¿Cuál gozo, hermano? El gozo suyo cuando encontró a Jesús, la alegría que usted tuvo cuando usted reconoció que sus pecados habían sido perdonados, cuando creyó en Cristo y se arrepintió de cada una de sus fechorías. Ese gozo, esa alegría, esas lágrimas que brotaron de usted por el gozo puesto delante de Él. Dijo, está bien, me la tomo, mas hágase tu voluntad. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el monte Calvario es la muestra de su amor y el perdón para darnos a nosotros salvación y vida eterna. A las afueras de Jerusalén estaba el monte Calvario, el Gólgota. Ahí fue crucificado nuestro Señor Jesús. Y esa Gólgota, esa calavera, porque tenía la forma de una calavera, muestra completamente el amor de Jesús por usted. Si es que los clavos que estaban ahí deteniendo a Jesús no lo detuvieron. Si los fariseos decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Sálvese a sí mismo. Y estaban los otros injuriándole, ¿verdad? Los que estaban siendo crucificados, pero el otro llegó a la reflexión, el que estaba a la derecha. El que estaba a la izquierda se condenó. El que estaba a la derecha llegó a la conclusión y le dijo, hey, a la verdad nosotros tenemos derecho a estar pagando esto, pero este ningún pecado tiene. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo. ¿Cuántas obras buenas hizo este hombre? ¿Fue a pan y chocolate? ¿Fue a ganar almas? ¿Predicó el evangelio a tiempo y fuera de tiempo? ¿Ofrendó? ¿Diezmó? ¿Limpió las sillas? ¿Le ayudó al pastor? No hizo nada de eso. Pero aún así fue salvo. ¿Por qué? Porque creyó y se arrepintió de sus pecados. Reconoció quién era el que estaba a la par suya. ¿Qué debemos de hacer? Simplemente creer. Si Cristo salva, solo Cristo salva. Pero usted tiene que creerlo. Porque si no lo cree, es imposible que Cristo le salve.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo debo de creerle en Él, debo de creer que Él quiere darme a mí salvación y vida eterna, porque de su gracia tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Esa es la plenitud que Dios quiere que usted tenga. La salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. En eso está interesado el Señor. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y levanten, hombres y mujeres, manos santas. Eso es lo que Dios busca. Dios no busca su religiosidad, hermano. Dios busca tener con usted una relación íntima. Eso es lo que Dios busca. Tener con nosotros una relación íntima. Dios quiere salvarnos, pero debemos darnos prisa. Debemos confesar nuestros pecados ante Dios, pedirle perdón, arrepentirnos de todo corazón. Arrepentirnos de todo corazón. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hoy es el día de gracia en que cada uno de nosotros podemos encontrar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.